Alabado sea Dios, que el Señor le bendiga a con ustedes. Bendito sea el nombre de Cristo. Tengo la bendición de en esta hora exponer la palabra de Dios. Pueden abrir sus Biblias allí donde están. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios en este pasaje. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vamos a orar al Señor. Gracias, amado Dios del cielo, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, por tu amor en esta hora. Yo te pido, te ruego, te suplico, amado Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, que tu palabra, Señor, toca nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, Señor. Ilumínanos, Padre. Queremos agradarte, queremos vivir para ti, mi Dios. Haga tu obra conforme a la voluntad tuya, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Dios mío, en cada corazón, cada vida, Señor, toca sus corazones, glorifícate en sus vidas, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Voy a titular de ese pasaje de la palabra de Dios que se ha leído: ¿quiénes serán hijos de Dios? Vamos a ver lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes, aleluya, son hijos de Dios? ¿Quiénes serán hijos de Dios? La palabra de Dios es claro hablando en esto, y nos especifica, nos declara quiénes son hijos de Dios. Habla bien claro. Dice por eso donde hemos leído: hijitos. El que escribe, el apóstol Juan, dice a los creyentes, a la iglesia, dice: hijitos, nadie se engañe. Está diciendo, hablando a la iglesia: nadie os engañe, porque por ahí hay engañadores que dicen que toda la gente son hijos de Dios. El que hace justicia es justo, y como Él es justo. Ninguna persona, aleluya, que no hace justicia, que es injusto, que practica el pecado, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Les dio ese derecho, ese poder, ese derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados por hombre, ni de carne, ni voluntad de sangre, sino de voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. El que practica, dice la palabra de Dios, versículo 8, 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. ¿Ah? Una persona que es hijo de Dios, una mujer que es hija de Dios, no practica el pecado. Si caso que practica, es del diablo, le pertenece al diablo, que el Señor lo reprenda. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo que es nacido de Dios es hijo de Dios, porque ha nacido de Dios por voluntad de Dios, ha nacido en Jesucristo, mediante Jesucristo ha nacido. Esa persona es hijo de Dios, por voluntad de Dios. Dios le ha adoptado como hijo de Dios. Jesucristo apareció, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Para hacer una nueva institución, para que todo aquel que se acerca a Él sean hijos de Dios, sean hijas de Dios. De eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si es hijo de Dios, es hija de Dios, no puede practicar el pecado. O sea, en otras palabras, ¿qué será el pecado? El pecado es infracción de la ley. En ese mismo libro, versículo 4, dice es que él dice, pues el pecado es infracción de la ley. Bendito sea el nombre de Cristo. Y uno infringe la ley, desobedece. Un hijo de Dios no puede ser desobediente. Y toda desobediencia lleva a la rebelión, y los rebeldes no entran al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios la engendra como su hijo. Y toda persona que es nacido de Dios no puede practicar la fornicación, el adulterio, el robo, la mentira. No puede ser borracho, no puede ser lisuriento, grosero, no puede ser, porque es hijo de Dios. Ha nacido por voluntad de Dios. Es nacido de Dios. Porque dice la palabra de Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiesta. ¿En qué? El que practica el pecado, el que no practica el pecado. El que adultera y el que no adultera. El que adultera, o sea, el que practica el adulterio, el que practica la fornicación, el que practica robo, se emborracha, no es de Dios, no es hijo de Dios. Pero el que no se emborracha, el que no roba, el que no adultera, es fiel a su mujer o a su marido, esa persona es hijo de Dios, porque ha nacido de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos a nosotros. La palabra de Dios nos dice, hablando de nuestro Señor Jesús, dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante. Dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Cuando uno ama, aleluya, a Dios, dice en este pasaje que si alguien dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es homicida, es matón. No ama, pues dice, pues no ama a su hermano, a quien le ve, mucho menos amará a Dios a quien no lo ve. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso una persona, un creyente, un cristiano que ama a Dios debe amar a su hermano como a él mismo. Porque si no ama a su hermano, a Dios que no lo ve, ¿cómo lo puede amar? Porque sería mentira o una falsedad ya. Bendito sea el nombre de Cristo. Por esta razón, dice, porque este es el mensaje que habéis oído, que este es el mensaje que nosotros hemos aprendido, que enseñamos también
Aleluya. Desde el principio, desde que se inició, el Señor nos enseñó, nos habló, y sus discípulos también nos enseñó, nos ha hablado, nos ha orientado. Y por esto está escrito la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no son cualquiera, por si acaso. Es palabra de vida, es palabra de poder. Y no escribieron cualquier hombre, fueron hombres santos, hombres que se consagraron a Dios, hombres que amaran a Dios, hombres que no eran relajados, escribieron la palabra de Dios. Y esos hombres que no eran groseros, ni adúlteros, ni fornicarios, sino esos hombres se dedicaron su tiempo para Dios, su vida, ellos vivían para Dios, hacían para Dios, su vida era para Dios, todo era para Dios. Ellos vivían así, de esa manera. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso, vamos a ver, los hijos de Dios, dice, todo hijo obedece a su padre. Si es hijo de Dios, es hija de Dios, como mira, acá le vemos que Dios reclama si uno es hijo de Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Y Dios reclama, dice, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Un hijo debe respetar a su papá. Un hijo debe respetar a su padre, porque es su padre, debe respetarle. Aleluya. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Uno le sirve a su Señor, debe obedecer, debe sujetarse a su Señor. Entonces, si no obedece, no respeta, entonces, ¿qué hijo puede ser? Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice Jehová de los ejércitos, vosotros, o sea, a la iglesia, a la gente que dice que amar a Dios, le reclama. A ustedes les digo, si yo soy su Dios de ustedes, dice el Señor, si yo soy su Dios, si yo soy su Padre, si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el temor que me tienen a mí? Dice el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice, sacerdotes, que menosprecéis mi nombre. Personas, hay pastores, hay creyentes, sacerdotes, que menosprecian la palabra de Dios, que menosprecian al Señor y hablan tonterías. Bendito sea el nombre de Cristo. Hablan groserías. Y esos hombres dicen que son pastores, pero adulteran, engañan a su mujer y después se lavan la boca, se limpian la boca y como que no pasó nada, después pasen al altar a hablar de Dios. Bendito sea el Señor. Hablar hablar de Dios. Han robado, se han emborrachado, después van al altar a hablar de Dios. Bendito sea el Señor, que el Señor lo reprenda. Eso dice, sacerdotes, menospreciéis mi nombre. Menosprecian el nombre de Dios. Le toman poco el nombre de Dios. Dice, aleluya, no tomarás el nombre de Dios en vano. Muchos toman el nombre de Dios en vano, por gusto. Dicen que aman a Dios. En San Mateo capítulo 15, versículo 8 dice, este pueblo me honra solo de labios me honra, dice el Señor, mas su corazón está lejos de mí. De lejos me dice amar, su corazón está lejos de mí. Están pensando en la cerveza, en las mujeres, en el sexo libre, que llevar una vida promiscua. Eso es lo que están anhelando. Su corazón están pensando en otra cosa, no en Dios. ¿Y cómo puede decir que ama a Dios? ¿Cómo puede decir que es hijo de Dios? Que es hija de Dios. Si está dedicándose en esas tonterías. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso decís, ¿en qué hemos menospreciado su nombre? En que están en adulterio, están en fornicación. Y después cantan, alabaré, diciendo. Y cantan de Dios, me voy con él. Cantan de Dios. Alaban de Dios. Cantan en salmos, cantan en coros. Como que no pasó nada en su boca. Señor la reprenda al diablo. Después llevan ofrendas.
sobre el altar. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, pan sucio. ¿Ah? Y se ponen a hablar tonterías en el altar, chistes, payasadas, que el Señor los reprenda. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Mm? Cuando uno haciendo su capricho, su gusto, se van a la casa de Dios y hablan, cantan de Dios y no les da la gana de arrepentirse. No les, no les duele, es tan fresco como la lechuga, como que no pasó nada. Y Dios por eso dice, aleluya, dices en que te hemos menospreciado tu nombre. ¿Ah? En que muchas de las personas que toman el nombre de Dios para ir a robar, para ir a adulterar, para ir a fornicar. Señor, reprenda al diablo. ¿En qué ofreciste? Dice, ¿en qué ofreciste sobre mi altar pan inmundo? El versículo 8 dice, nunca cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no será malo? ¿No es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? ¿Mm? ¿Acaso uno no sabe que después de adulterar, a fornicar y va a la casa de Dios, no sea malo? ¿No sea malo? ¿Está en fornicación? ¿No es malo? Es malo. ¿Está robando? ¿Acaso no es malo? Es malo. Bendito sea el Señor, que el Señor lo reprenda al diablo. ¿Mm? Aleluya. A ver, bendito nombre de Cristo, uno que le engaña a un príncipe, a un importante del pueblo, que le engaña así de esa forma. ¿Acaso se agradaría de uno? ¿Acaso diría, sí, está bien que lo que estás haciendo, te felicitaría? No. Dice la palabra de Dios. Seguimos. Dice, aleluya, pero qué personas que se rebelan contra Dios. Dicen que no, que amamos a Dios a nuestra manera. Dicen, amar a Dios a tu manera o a mi manera. No, a mi manera no es ni a tu manera se ama a Dios. Se ama a Dios a la manera de Dios. Dice, el Padre eh, le ordena a sus hijos para que vayan a ir a trabajar en un campo o que pueden hacer el mandato del Padre, que hagan aquello. Y el Padre pues ordena, tiene ese potestad, tiene ese derecho de ordenar a sus hijos. Y el Hijo merece, aleluya, que su Padre sea obedecido. El Hijo debe obedecer a su papá, a su Padre. El Hijo debe sujetarse a su Padre. Bendito sea el nombre de Cristo. Si no se sujeta, ¿qué hijo pues no respeta a su papá? ¿Qué hijo o qué hija no respeta a su padre? Porque su padre le ama, le quiere y le sustenta, trae pan para su casa. Bendito sea el nombre de Cristo, que el Señor lo reprenda, al diablo. ¿Ah? Entonces, eh, si, si se ve naturalmente que el hijo honra a su padre, respeta a su padre, entonces, cuanto más, si Dios es padre, si Dios es nuestro padre, entonces uno debe amarle a él, debe respetarle a él. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Ah? Pero el hijo va a hacer lo que desea su padre. El padre le va a ordenar que vaya para allá a la ciudad a hacer compra, va a ir a hacer compra. Que vaya a trabajar ahí en su chacra, va a ir a su chacra, porque su papá le está ordenando, porque es su hijo. Si no es su hijo, ¿para qué le va a mandar? ¿Qué le interesa si vaya o no vaya? Porque no es su hijo. Pero cuando es su hijo, dice, ¿sabe qué, hijo? Vaya a hacer compra, vaya a hacer limpieza, vaya a trabajar en el campo, o en este camino, haga esto y aquello, le ordena. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Ah? Dice la palabra, primera de, no, disculpe, en Juan capítulo 8, versículo 42 dice, Jesús entonces le dijo, si Dios es tu Padre, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, a mí amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si usted ve que estamos predicando la palabra de Dios, ¿ah? Aleluya. Nosotros somos,
Nosotros somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. María, no estaréis hablando tonterías que cual, que tal por cual, que este, que el otro, que usted es radicales, que tal por cual, que así no es, que así. Bendito sea. Si eres hijo de Dios, no hablarías otra cosa. No criticarías, no hablarías. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. No hablarías groserías, no lamentarías. La madre. Señor, la reprenda al diablo. ¿Mm? Porque dice, porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dios me ha enviado, Dios me ha puesto en mi corazón que predica a través de estas redes sociales, a través de YouTube, a través de muchas cosas que hoy en día se predica la palabra de Dios. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué acaso no entiendes? ¿Por qué no entiendes? ¿Ah? O ya no razonas ya, ya no piensas ya. ¿Por qué no puedes escuchar la palabra que puedo decirte? No, ya, sal de ahí, de ahí ese canal, ya, sálgate ya escucha ya me te tiene harto ya. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando uno es hijo del diablo, pues claro, pues, aleluya. No va a querer escuchar la palabra de Dios. No va a querer sujetarse en la palabra de Dios. Va a aborrecer a aquel que predica la palabra de Dios. Va a odiar a aquel que le predica la palabra de Dios. Y dice, otra vez ya con ese mismo cuento. Van a decir así, Señor, la reprenda al diablo. Dice también, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Por eso tienes deseo de ir a adulterar, a fornicar, a emborracharte, a tomar cerveza, a fumar a cigarro, a consumir droga. ¿Qué hijo de Dios va a estar tomando cerveza? ¿Qué hijo de Dios va a estar emborrachándose? ¿Qué hijo de Dios va a estar fumando o drogándose? Bendito sea Dios, que el Señor lo reprenda. Un hijo de Dios, Dios le ordena, si es hijo de Dios, Dios le dice, le está prohibiendo que no se debe hacer y que uno lo hace. Entonces, ¿qué hijo de Dios va a hacer así? Señor, reprenda al diablo. Un hijo de Dios sujeta en lo que dice su padre. Bendito sea el nombre de Cristo. Obedece a su papá. Que su padre le dice, no hagas eso. Y no lo va a hacer. Porque su padre le está diciendo. ¿Sabe por qué le dice su padre? ¿Sabe? No va a estar en su capricho, en su gusto. Él ha asumido, o sea, que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. En el diablo no hay verdad. El diablo es mentiroso. Él es un mentiroso, un tramposo. Que engaña a la gente para llevarse al infierno. A ti para engañándote, para que te vayas para llevarte al infierno. Cuando habla mentira, él habla mentira y comienza a hablar mentira, porque es padre de mentira. Los, los hijos de Dios son apartados del mundo, son apartados del mundo. No están practicando el pecado, no están practicando, no están en la brujería, no son brujos, no son brujas, ni hechiceros, ni satanistas, no son adúlteros, no son fornicarios. Si es que lo son, entonces no son hijos de Dios. Porque dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo, le pertenece al diablo. Así tenga religión que tenga. Si está adulterando, que 2 veces, 3 veces ya se casó, no es hijo de Dios. ¿Qué hijo de Dios va a ser así? Señor, reprenda al diablo. Bendito nombre de Cristo. ¿Qué hijo de Dios va a hacer esa cosa? 2, 3 veces ya casados y estar en el templo. Bendito nombre de Cristo. Si usted se da cuenta que 2 veces, 3 veces te has casado y estás en el templo, pues ya, pues deja a esas mujeres y ya te hazte eunuco para el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Qué cosa voy a dejar de mi mujer? Señor, reprenda al diablo. ¿Qué quieres irte al infierno? Bendito sea el nombre de Cristo. Dice, los hijos de Dios son apartados del mundo pecaminoso. No están buscando alcohol para emborracharse, no están buscando cerveza,
no están buscando droga, no están buscando marihuana, que el Señor lo reprenda. ¿Ah? Aleluya. Dice la palabra de Dios que no están buscando otra mujer aparte de su mujer. No están buscando esa cosa. Señor, reprenda al diablo, que cuánta gente quiere adulterar, quiere fornicar, que anhela adulterar, anhela fornicar, ahí, aleluya, ahí cargarse a la comadre, adulterar con el compadre. Señor, reprenda al diablo. Eso es lo que anhelan. ¿Ah? ¿Qué hijo de Dios va a hacer practicar esas cosas? Si usted es hijo de Dios, una hija de Dios, no debe practicar esas cosas. ¿Ah? O no debe desear hacer esas cosas. Si es que viene esa en tu mente, en tu corazón, pues repréndela y deséchala en el nombre de Jesucristo. Fuera en el nombre de Jesucristo. Lárgate a decir, aleluya. Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante dice así, de siguiente manera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Un hijo de Dios es obediente. ¿Ah? Es obediente. Le dice que se haga eso, lo hace. Porque es obediente, es hijo de Dios, es obediente. No como en mi presencia. El hijo de Dios no es que su pastor esté ahí mirando y es obediente, ahí nada más. Y cuando no está, ahí va a ser desobediente. No. Pero él dice, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora. O sea, que en mi ausencia. ¿Ah? Cuando no esté, preocúpase más todavía. Sean más obediente cuando no estoy también. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Uno tiene que ocuparse en su salvación, dedicado en su salvación, que de conocer su nueva vida en Cristo, de conocer más profundamente al Señor, porque quiere entrar al reino de los cielos, quiere entrar al reino de los cielos. Si es que, aleluya, se dedica, se esfuerza en buscar de Dios, en ayunos, en vigilias, en oración, en matutinos, en busca de Dios, ora a Dios, dice, se le pide a Dios que le ayuda. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios pone el querer como el hacer también, el querer y como el hacer. Deseamos orar, deseamos ayunar, deseamos vigilar. Dios nos pone en nuestro corazón para poder agradarle a Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Por su buena voluntad, Dios lo pone por su buena voluntad. Su voluntad es eso. Su voluntad es que nosotros llegamos al reino de los cielos. Su voluntad es que nosotros seamos su hijo de Dios, el Hijo de Dios, y que estemos ahí cerca de Él, que no seamos condenados. Hacer todo sin murmuración. ¿Ah? Sin murmurar, que el pastor me está que ordena, que el hermano me esté ordenando, que el líder me esté que ordena, que se ha creído. No, sin temor y sin murmuración y sin contienda. Sin estar discutiendo y sin estar armando problemas, uno hace de buena voluntad las cosas. Ya otra vez han dicho que hay que ayunar, que otra vez que hay que buscar de Dios. No, con buena voluntad, con buena decisión. ¿Ah? Y para que seas irreprensibles, dicen, ese es mi hijo, va a decir Dios. Esa es mi hija, va a decir Dios. Sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna. Que gentes que son malignas, maliciosos, que desean lo malo, desean, como en los días de Noé, su designio de ellos, sus pensamientos de ellos eran adulterar, fornicar, matar, destruir. Cuántas cosas que querían hacer nada más. Era ese su deseo de ellos. Y Dios los observó a eso. Bendito sea el nombre de Cristo. Y Dios se dolió que la gente estaba desenfrenada en lo malo. Aleluya. Dice en aleluya, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿No?
personas perversas, sucios, inventores de males. ¿Ah? De una u otra manera quieren adulterar, de una u otra manera quieren fornicar. ¿Ah? No se sacian de su mujer, no se sacian tener una sola mujer. Quieren otra más, quieren una más. ¿Ah? Aparte de su mujer tienen dos, tres. Señor, reprenda al diablo. O de aparte de su marido tienen ahí guardado uno, dos, tres hombres, aparte de su marido. ¿Ah? Gente perversa, sucia, asquerosa, que practican lo malo, que son mañosos y mañosas. ¿Ah? ¿Cómo se lo saben hacer? ¿Ah? Que dice, se creen el vivazo, la vivaza. ¿Ah? Que se creen dice, ahí, astutos y astutas. Alabado sea Dios, que el Señor lo reprenda. ¿Ah? En medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Hijo de Dios tiene buen testimonio, alumbra al mundo perdido. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Asidos de la palabra de Dios, agarrados de la palabra de Dios, palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Ah? No prediqué por gusto, que ni tampoco me esforcé, me desvelé por gusto. Voy a decir, sí, valió la pena, esas gentes se convirtieron, llegaron a ser hijos de Dios, ese hermano, esa hermana que escuchó, se ha consagrado, se ha esforzado de buscar de Dios. Me alegraré. ¿Ah? Bendito nombre de Cristo. No debemos estar ocupados deseando ocuparse en la vanagloria de esta vida, buscando otras cosas de este mundo. Ocupémonos de nuestra salvación, no en dinero o qué cosa uno debe comer, qué cosa uno va a vestirse. Porque dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, de los cuales, de la vestimenta, de comida, de pan, del agua. Dios sabe que uno tiene necesidad. Más buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. ¿Ah? Acerquémonos a Dios mientras haya oportunidad. Acerquémonos al Señor mientras hay oportunidad. Acércate, busca al Señor, arrepiéntete si estás lejos de Dios, reconcíliate con el Señor y abre tu corazón al Señor. Hoy es la oportunidad que uno debe alcanzar la salvación. Él quiere libertarte, Él quiere salvarte de la opresión del diablo. Quiere libertarte, quiere salvarte. Y Él no quiere que vivas en una vida desdichada, una vida de desgracia, de sufrimiento. Aunque puedes tener plata, pero sientes que no tienes paz, sientes que te falta algo, que no hay nada que te puede llenar, estás vacío, parece que estás muerto. Pero en estos momentos yo te pido que te humilles delante de Dios. Él quiere libertarte, Él quiere salvarte, Él quiere sanarte, tu corazón, tu alma, tu ser. Quiere libertarte de esa enfermedad. Bendito sea el nombre de Cristo. Hoy es tu oportunidad. Acércate a Él. Ahora, en el nombre de Jesús. Repite esta oración. Dígale a Dios del cielo: oh mi Dios, hoy me arrepiento de mi pecado, de mi maldad. Señor, tenga misericordia de mí, perdóname de mi maldad, de mi pecado. Dígale ahí donde estás, suplícale al Señor: ten misericordia de mí, dígale, perdóname de mi maldad, de mi pecado, Señor. Dígale, ahí donde estás, frente de tu pantalla. Arrepiéntese en el nombre de Jesús. Señor, ten misericordia de mí, dígale, perdóname, dígale. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Dígale, yo quiero ser tu hijo, dígale. Yo quiero ser tu hija, dígale, en el nombre de Jesús, Señor Dios mío. Tenga misericordia de esos hombres, de esas mujeres que se arrepienten, amado Dios. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre. Sálvale, Padre.
En el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Señor. Tú tienes poder, para ti nada imposible, Señor. Echa fuera al diablo, Señor, de esas vidas, Señor. Guarda, protege, Señor, Dios mío, para la gloria tuya, Señor. Te lo pido, Padre Santo. Haz tu obra, Señor, conforme a la voluntad tuya, te lo pido, Señor, Dios mío. En el nombre de Jesús, guárdale, Señor, Dios mío, por tu misericordia, por tu amor, te lo pido, Señor, Dios mío. Que esas vidas sean convertidas a ti, Señor, Dios mío. Aleluya. Haz tu obra, Señor Dios mío. Quizá ellos están hasta buscando la paz, la tranquilidad, pero ayúdales, Padre Santo. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado te lo pido, Padre Santo. Haga tu obra, Señor, Dios Todopoderoso. Para la gloria tuya te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siga sintonizándonos a través de esta red. Va a ser una bendición para usted. También puede compartir con sus amistades, con aquellos amigos que tienen, pueden compartir. Amén. Y escúchale, siga escuchando y siga siguiéndonos. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor las bendiga. Bendito sea el nombre de Jesús.